todos, hoy vamos a hablar de teorías de la personalidad. Nuestra diapositiva es un informe psicológico integrador sobre Parry, el rey pescador. Somos el grupo número 3 del RNC 38239. Los integrantes son Barrera Sánchez Nélida Luz y Cancapamamani Judith. Nuestra docente es Mauricio Matos Pampas. Entonces pasamos para la exposición. Introducción. El estudio de la personalidad permite comprender cómo las experiencias de vida influyen en el comportamiento humano. En este sentido, el análisis de personajes cinematográficos facilita la aplicación de las principales teorías psicológicas a situaciones que reflejan problemas reales. En la película The Fisher King de 1991, Parry, antes conocido como Henry Sagan, era un profesor universitario cuya vida cambió tras presenciar el asesinato de su esposa durante un tiroteo. A partir de este hecho desarrolla él alteraciones en su percepción de la realidad, caracterizadas por episodios disociativos, delirios y alucinaciones. No obstante, conserva la capacidad de establecer vínculos afectivos con personas como Lydia y Jack Lucas. El presente informe tiene como propósito analizar la personalidad de Parry desde un enfoque integrador, aplicando distintos modelos y teorías para describir, explicar y predecir su comportamiento, considerando el contexto sociocultural de la película y sustentándola con fundamentos teóricos. Motivo de consulta. Parry acudiría a evaluación psicológica debido a las graves alteraciones emocionales, cognitivas y sociales que presenta tras presenciar el asesinato de su esposa. Manifiesta recuerdos traumáticos, ansiedad intensa, alucinaciones, pensamientos de contenido fantástico y dificultades para distinguir completamente la realidad. La evaluación tendría como finalidad identificar la naturaleza de sus síntomas, determinar su relación con el trauma y diseñar un plan de intervención psicológica adecuada. Problema actual. El problema psicológico de Parry se origina después del asesinato violento de su esposa, hecho que transforma por completo su vida. Abandona su identidad anterior, pierde su estabilidad laboral y termina viviendo en situación de calle. Como mecanismo para afrontar el sufrimiento, construye una realidad simbólica en la que se considera un caballero que busca el Santo Grial. Además, experimenta la reexperimentación del trauma mediante la figura del Caballero Rojo. La relación con Jack Lucas representa un importante factor protector que favorece a su recuperación emocional. Métodos, técnicas e instrumentos propuestos. La evaluación psicológica debe ser integral e incluir entrevista clínica semi-estructurada, observación clínica y examen del estado mental para comprender su funcionamiento. También se recomienda aplicar instrumentos psicométricos como MMPI-2 para evaluar la personalidad y la psicopatología, la SCID-5 para establecer un diagnóstico clínico, la PCL-5 para medir los síntomas de estrés postraumático y el BDI-2 para valorar la presencia de depresión. Todo el proceso debe desarrollarse respetando los principios éticos de la práctica profesional. Antecedentes personales y familiares. Antes del evento traumático, Parry era un profesor universitario con una vida estable, buena adaptación social y una relación matrimonial satisfactoria.
No existen evidencias de trastornos psicológicos previos. Tras la muerte de su esposa. Tras la muerte de su esposa, él pierde su empleo, rompe sus vínculos sociales y vive en condición de indigencia. La película no proporciona información suficiente sobre sus antecedentes familiares, por lo que el análisis se centra principalmente en los factores desencadenantes y mantenedores del trastorno. Continuando con la exposición, las observaciones generales de la conducta. Parry es un hombre que vive en las calles de Nueva York, en condiciones de indigencia y aislamiento social. Su comportamiento refleja una ruptura con la realidad que manifiesta en varias dimensiones. 1. Discursos delirantes. Afirma ser un caballero medieval en misión de encontrar el santo grial, o sea, el vaso del Papa. Este relato funciona como una narrativa protectora frente a un pasado doloroso. Las alucinaciones recurrentes. El caballero rojo aparece como figura aterradora, símbolo de su trauma. En términos cotidianos, como si cada vez que intenta acercarse a la realidad, su mente se proyecta a una película de terror. Es por eso que le obliga a huir. La capacidad afectiva preservada. A pesar de su deterioro, se enamora de Lidia y establece un vínculo con Jack. Esto muestra que aunque su pensamiento esté fragmentado, su mundo emocional sigue activo. Oscilaciones entre lucidez y disociación. En algunos momentos conversa con coherencia, pero en otros se sumerge en fantasía medieval. Es similar a un interruptor que se enciende y apaga, alterando entre realidad y delirio. En contexto sociocultural, la marginalidad urbana lo expone a violencia, hambre y exclusión, factores que agravan su estado psicológico. Estas observaciones cualitativas permiten inferir que Parry utiliza la fantasía como un mecanismo de supervivencia emocional, ¿no?, frente a un trauma devastador. Análisis e interpretación de los resultados. El análisis del personaje de Parry permite comprender cómo distintos enfoques teóricos de la personalidad aportan miradas complementarias sobre su comportamiento y sufrimiento. Desde una perspectiva de psicoanálisis, se interpreta que las alucinaciones del caballero rojo representan la culpa y el miedo reprimido tras el trauma de la pérdida. Este enfoque profundiza en los mecanismos inconscientes y en la función simbólica de sus fantasías, aunque requiere precaución ética para no sobreinterpretar ni perder de vista su contexto social. Por otro lado, el enfoque humanista destaca la capacidad de Parry para armar y buscar sentido, incluso en medio de la disociación. Su vínculo con Lidia y Jack refleja la posibilidad de reconstrucción del yo y de crecimiento personal. Este modelo resalta la dignidad humana y la empatía como pilares del proceso terapéutico, aunque puede resultar limitado si no se complementa con estrategias clínicas más estructuradas. Finalmente, el enfoque cognitivo-conductual aporta herramientas prácticas para identificar pensamientos irracionales y reducir las alucinaciones mediante técnicas de reestructuración cognitiva. Su fortaleza radica en la claridad metodológica y la orientación hacia la reinserción social, pero debe aplicarse con sensibilidad para no simplificar la complejidad emocional del caso. En conclusión, la integración de este enfoque ofrece una comprensión más completa del mundo interno y externo de Parry. En psicoanálisis aporta profundidad simbólica, el humanismo brinda calidez y esperanza y el cognitivo estructura la intervención. Esta combinación permite atender tanto el trauma y la disociación como la necesidad del vínculo y la reparación. Diagnóstico. 1 es trastorno psicótico con síntomas disociativos, presencia de delirio y alucinación junto con desconexión de la realidad. 2. Trastorno de estrés postraumático, recuerdos intrusivos y símbolos recurrentes relacionados con el asesinato de su esposa. Factores contextuales: indigencia, aislamiento social, ausencia de red de apoyo estable. Ejemplo:
Parry se asemeja a personas que tras un accidente traumático desarrollan fobias intensas y evita cualquier situación que le recuerde el hecho. En su caso, la evitación se transforma en un mundo delirante. El diagnóstico debe ser considerado con cautela, evitando etiquetas rígidas y priorizando la comprensión integral del sujeto. Pronóstico. El acceso a tratamiento, psicoterapia y apoyo farmacológico podrían reducir síntomas psicóticos. Red de apoyo social. La relación con Lidia y el vínculo reparador con Jack son factores protectores. Las condiciones socioculturales, la marginalidad urbana dificulta la recuperación, pero la resiliencia afecta de Parry abre posibilidades de mejora. Con intervención adecuada, Parry podría recuperar estabilidad, disminuir las alucinaciones y fortalecer sus vínculos. Sin intervención, el deterioro progresivo lo llevaría a mayor aislamiento y riesgo físico en la calle. En conclusión, el pronóstico es reservado pero esperanzador, condicionado por la intervención terapéutica y el fortalecimiento del vínculo. Recomendaciones. En la evaluación psicométrica, aplicar instrumentos como el MMPI-2 y entrevista clínica estructurada, siempre con criterio ético y consentimiento informado. La intervención psicoterapéutica, en el caso de Parry, evidencia cómo el trauma, la disociación y la marginalidad urbana pueden transformar radicalmente la vida de una persona. El análisis desde distintos enfoques teóricos de la persona permite comprender mejor su sufrimiento y su posibilidad de recuperación. El psicoanálisis aporta profundidad simbólica al interpretar las alucinaciones como manifestaciones de culpa y miedo reprimido. El humanista resalta la capacidad de amar y la búsqueda de sentido como motores de esperanza, y el cognitivo conductual ofrece técnicas concretas para reducir pensamientos irracionales y favorece la reinserción social. También el apoyo farmacológico, antipsicóticos y ansiolíticos bajo supervisión médica. Apoyo social, programas comunitarios que reduzcan la marginalidad y fortalezcan la autonomía. Ética profesional, garantizar confidencialidad, respetar la dignidad del paciente y reconocer su capacidad de establecer vínculos significativos. Por ejemplo, sería como ayudar a alguien que perdió su empleo y cayó en depresión, no solo con terapia, sino también con oportunidades de inserción laboral y apoyo social. Muchas gracias.